Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que es posible llegar a México y al resto de América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también con el gusto de siempre a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. La forma de hacer contacto es a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en @canal44tv o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos este programa a hablar de los indicadores para dar de alta a pacientes moderados y graves por COVID-19 tras permanecer hospitalizados. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos presentaron un análisis en el que demuestran que niños de guardería contagiaron a sus familias de COVID-19. De esto estaremos hablando también en unos minutos. Un nuevo estudio revela que el mundo no estaba preparado para COVID-19 ni lo está para una próxima epidemia global. Académicos de la Universidad de Pittsburgh descubren un anticuerpo que neutraliza el virus que causa COVID-19. Hoy tendremos reportes desde Argentina y Chile, al sur del continente americano, para que usted también esté pendiente. Vamos con nuestra pieza introductoria. Nuestra compañera Isaura López Villalobos nos explica cómo en el mundo ya son 20 millones de personas las que se han recuperado por COVID-19. En 12 horas al mapa mundial se agregaron 265,000 nuevos casos de COVID-19, una enfermedad que toma por asalto a todos los sectores sin distinción en poco tiempo. Su trascendencia es imparable. La corona de virus invade hasta lo más profundo del epicentro humano que toca con afectaciones de leve a graves, que en todo momento debe ser monitoreado por profesionales de la salud. El mundo acumula cerca de 29.500.000 enfermos, de los cuales 20 millones, de acuerdo a datos de la Universidad de Johns Hopkins, se han recuperado. Entre los 10 países con personas que han sobrevivido a COVID-19 destaca India, Brasil, Estados Unidos, Rusia, Colombia, África, Perú, México, Argentina y Chile. Ellas y ellos pasaron por un periodo de aislamiento en su domicilio o en atención de alta especialidad por los diversos daños que presentaban. Para declarar la alta médica tuvieron que pasar al menos 3 días sin ningún síntoma. A 9 meses de la pandemia por COVID-19 se ha ido modificando los criterios para declarar que un paciente está recuperado. Algunos de estos son tipo clínico. Los pacientes sintomáticos que cumplen un mínimo de 10 días a partir de la aparición de síntomas y por lo menos otros 3 días sin síntomas. Esto sin presencia de fiebre ni síntomas respiratorios. Así como los pacientes asintomáticos de quienes se pide un lapso de 10 días después de dar positivo a la prueba del SARS-CoV-2 para poder considerarse recuperados. Algunos pacientes tienen síntomas leves y pueden llevar la convalecencia en el hogar, siguiendo los cuidados e indicaciones médicas, mientras que los que requieren hospitalización son dados de alta por mejoría. En ambos indicadores, los pacientes deben seguir bajo observación médica, en particular quienes tienen enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión y problemas del corazón. Además, un porcentaje importante de los 20 millones de sobrevivientes por COVID-19 luchan por una serie de problemas de tipo físico, cognitivo, neurológico y emocional tras padecer falla respiratoria grave. Presentan estrés postraumático ante el temor de retornar al hospital derivado de posibles complicaciones en algunos órganos como pulmones, corazón, hígado y riñones, o bien en no poder realizar algunas actividades como antes de COVID-19.
La enfermedad COVID-19 muestra que una persona no es la misma en su salud antes ni después. Tienen que modificar una gran parte de sus hábitos, además de estar acudiendo, en algunos casos, a rehabilitación para seguir su camino en la llamada nueva normalidad. Informó Isaura López Villalobos. Y miren, en este contexto, los médicos también han tenido que identificar cuando un paciente que se ha recuperado por COVID-19, ya sea en una enfermedad moderada o grave, está listo para regresar a casa. Aunque hay una serie de indicadores bien establecidos para dar de alta a pacientes que estuvieron graves por COVID-19 en áreas de terapias intensivas, algunos de los parámetros que son tomados en cuenta por los médicos tratantes, además de los estudios de laboratorio, son la capacidad ventilatoria del paciente. En ocasiones quedan secuelas como fibrosis y tendrán que usar oxígeno en casa hasta 3 litros de oxígeno todo el día o usándolo por ciertas horas. Que el paciente no presente fiebre. La coordinadora del área COVID del Hospital General de Occidente en México, Alicia Guzmán Hernández, agrega. Bueno, los parámetros que estamos tomando es número 1, que ya el paciente se haya logrado tener es decir, una progresión ventilatoria. Si llegaron muy severos que ameritaron estar con un tipo de ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, es decir, que hayamos pasado ya la siguiente fase, que sería a lo mejor depender de nada más de unas puntas nasales convencionales, o a lo mejor hasta de una mascarilla reservorio, que ya no es un proceso tan invasivo ni que requiere de un ventilador para poder ayudar a la ventilación. Eso es 1. 2, que radiográficamente o por eco veamos que el proceso de infiltración o inflamatorio del pulmón haya disminuido. 3, que ya no tengan parámetros sugestivos de una sobreinfección, ya sea clínicos o laboratoriales. Otros parámetros que se toman en cuenta son que pueda comer y beber agua o se le dejen instrucciones especiales a quienes quizá requirieron traqueostomía por mucho tiempo de ventilación mecánica. Además, se les invita a hacer un monitoreo de la oximetría diaria en casa, informó Rocío López Fonseca. Y mire, académicos de la Universidad de Pittsburgh descubren un anticuerpo que neutraliza el virus de COVID-19. Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh descubrieron un pequeño componente de anticuerpo que es altamente eficaz para prevenir y tratar la infección por SARS-CoV-2 en modelos animales. Aislaron la molécula biológica más pequeña hasta la fecha que neutraliza completa y específicamente el virus SARS-CoV-2, que es la causa del COVID-19. Este componente de anticuerpo, que es 10 veces más pequeño que un anticuerpo de tamaño completo, se ha utilizado para construir un fármaco, conocido como AB8. El descubrimiento fue publicado en la revista Cell. La publicación señala que el AB8 es muy eficaz para prevenir y tratar la infección por SARS-CoV-2 en ratones y hámsteres. Su pequeño tamaño no solo aumenta su potencial de difusión en los tejidos para neutralizar mejor el virus, sino que también permite administrar el fármaco por vías alternativas, incluida la inhalación. Es importante destacar que no se une a las células humanas, una buena señal de que no tendrá efectos secundarios negativos en las personas. AB8 fue evaluado junto con científicos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y la rama médica de la Universidad de Texas en Galveston, así como la Universidad de Columbia Británica y de la Universidad de Saskatchewan. AB8 no solo tiene el potencial como terapia para COVID-19, sino que también podría usarse para evitar que las personas contraigan infecciones por SARS-CoV-2, dijo el coautor John Mellors, jefe de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Pittsburgh, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth, por esta información. Saludamos en este espacio, como todos los días, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, Belén. ¿Qué tal? Buen día, gusto saludarte. Igualmente hoy, en este 16 de septiembre, en el que, por cierto, queremos aprovechar para enviar un saludo no solamente a los mexicanos que nos siguen a través de las televisoras públicas, sino también a nuestros hermanos en Centroamérica. En nuestros países hoy conmemoramos el aniversario de nuestra independencia, algo que también nos hermana, nos une, y bueno, pues aquí estamos hoy, por cierto, doctor, en una etapa, o digamos en una época diferente, la primera vez que se celebran estas ceremonias, pues con la ausencia de los miles y miles de personas que participaban en ellas, ¿no? Era necesario, Belén, las condiciones sanitarias así lo exigen en este momento.
pero yo creo que en el corazón de los mexicanos, de los latinoamericanos que tenemos en el recuerdo y además en el presente la historia de nuestros países y de la emancipación de nuestros países, pues lo llevamos en el corazón, no lo olvidamos y lo celebramos de alguna manera distinta, pero con el corazón siempre, ¿no? Y además con el fervor que siempre le ha caracterizado al pueblo latinoamericano. Así es, doctor, y no quisiéramos tampoco dejar pasar el momento para de nueva cuenta refrendar nuestro cariño, nuestro agradecimiento principalmente a médicos, enfermeras y personal médico que ha estado al frente de esta batalla. En las ceremonias que se realizaron la noche anterior, en casi todas, si no es que en todas, se recordó precisamente, no solamente lamentablemente a las personas que murieron o han muerto durante esta pandemia, sino también al personal médico, que aunque suene a frase trillada, doctor, pero es real, son los verdaderos héroes pues de esta gran batalla. Y si ayer se trataba y hoy de conmemorar a estos héroes que nos dieron la libertad, pues se trata también de sumar a estos grandes personajes, hombres y mujeres, que han dado una gran batalla en contra de este virus, doctor. Pues sí, Belén, indudablemente las y los compañeros profesionales de la salud han hecho grandes esfuerzos a lo largo de estos meses. Muchos han ofrendado su vida, muchos la han puesto en riesgo. Esta es una enfermedad de alta transmisión, de alta letalidad, y qué bueno que en las arengas de la mayor parte de gobernantes en este país se hizo referencia al personal de la salud. Por cierto, Belén, la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Internacional de la Seguridad en la Atención al Paciente el día 17 de septiembre, es decir, el día de mañana. Esto fue instaurado el año pasado, en el 2019, este día mundial. Y en relación al 2020, a este año, el lema es precisamente cuidar al personal de la salud y reconocer al personal de la salud por toda esta labor a lo largo de estos meses dentro del Día Mundial de la Atención y la Seguridad del paciente, la seguridad integral del paciente. La Organización Mundial de la Salud señala que dentro de la seguridad integral de la atención al paciente está precisamente la seguridad del personal de la salud. ¿Quién lo iba a decir, no, doctor? Así es. Es decir, un poco manera de presagio, ¿no? Lo que vendría un año después, donde pues esta sentencia se ha convertido en algo fundamental, el autocuidado, el cuidado por parte del personal médico frente a una enfermedad tan infecciosa. Así es. Muy bien, doctor. Pues vamos a hacer una pausa para regresar y entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa, si le parece, doctor. Con mucho gusto. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Regresamos.
la organización que coordina diversas asociaciones nacionales del sector. El estudio también subraya que al menos 1 millar de enfermeros y enfermeras han muerto en 44 países, una cifra que seguramente es mucho mayor, dada la falta de datos en numerosas redes sanitarias. La Organización Internacional del Sector de la Enfermería se queja precisamente de la falta de datos sobre infecciones y muertes entre profesionales sanitarios en muchos países y también de la dificultad para acceder a equipamiento de protección, test de diagnóstico o formación en la lucha contra el coronavirus. El Consejo Internacional de Enfermería también denuncia casos de discriminación o ataques contra estos trabajadores y lamenta que en más de la mitad de los países estudiados la COVID-19 no tiene el estatus de enfermedad ocupacional, lo que implica mayor dificultad para acceder a indemnizaciones, también en caso de fallecimiento del trabajador. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio, por esta información. Seguimos pendientes. Gracias a nuestro compañero Antonio Broto desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Doctor, entramos al tema que hoy nos ocupa y si ya hablábamos en días anteriores de los indicadores o de las señales de alerta para que una persona que ha sido diagnosticada con COVID-19 y que está pasando la enfermedad en casa esté atenta porque es probable que requiera atención médica, es decir, los signos de alerta, de alarma para acudir oportunamente al hospital. Claro. Hoy hablaremos de aquellos signos o señales que le indican al personal médico que un paciente que ha pasado la enfermedad en el hospital está listo para volver a casa. Son criterios muy importantes, Belén, porque cuando un paciente es dado de alta debe ser dado de alta con mucha seguridad y bajo condiciones en las que se considere que no habrá recaída y particularmente no habrá el riesgo de reingreso hospitalario. Esto es algo que a lo largo de décadas ha sido estudiado y de hecho forma parte precisamente de esas estrategias que hace un momento hablábamos, implementadas por organismos internacionales con propósitos de brindar la seguridad integral en la atención del paciente. En el caso del alta hospitalaria de pacientes que han tenido neumonías, y esto no es solo para COVID-19, sino para la mayor parte de neumonías graves, los pacientes en primera instancia deben estar sin fiebre, y deben estar sin fiebre por lo menos durante las últimas 48 horas. Deben mantener oximetrías o concentraciones parciales de oxígeno arterial por arriba de 92. Deben estar, y además sin necesidad de oxígeno suplementario. Los pacientes deben tener frecuencias cardíacas normales, es decir, el pulso. La frecuencia cardíaca es uno de los parámetros que se eleva primero cuando un paciente está entrando a un estado de gravedad por neumonía, independientemente del patógeno responsable. Y entonces, evidentemente, cuando el paciente se piensa dar de alta, debe mantener ya frecuencias cardíacas normales. Otro parámetro importante es el control de su enfermedad de base. Recordemos que muchos de estos pacientes tienen diabetes, tienen hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. Debemos tener certeza de que estas se encuentran bajo absoluto control para poder enviar al paciente a su casa. Y de igual manera, Belén, hay que considerar que algunos de estos pacientes pueden ser personas con alta vulnerabilidad, adultos, mayores. Entonces, hasta esos aspectos debe considerar el personal de la salud para que se generen condiciones óptimas para el seguimiento después del alta hospitalaria, porque ese paciente va a requerir de un monitoreo adicional. Y entonces la pregunta es, ¿están dadas las condiciones en su casa
para que exista este monitoreo de forma adecuado. Existen de igual manera familiares que brindarán el soporte, los cuidados a este adulto mayor, por ejemplo. Todo eso se debe tener en consideración. En contraparte, también es fundamental procurar el alta hospitalaria de un paciente bajo condiciones de alta seguridad, pero lo más pronto posible. No es conveniente que un paciente esté un día adicional en el hospital sin que exista estricta necesidad para ello, porque sabemos, el ámbito hospitalario, los ambientes hospitalarios representan riesgos, hay que decirlo con esa claridad. ¿Riesgos de qué? Por ejemplo, de infecciones nosocomiales, y por ese motivo también, mientras más corta sea la estancia hospitalaria de un paciente, mucho mejor, pero el alta bajo condiciones de mucha seguridad. Así es, doctor, porque como usted bien lo decía, representa un riesgo permanecer un día adicional que quizá no sea necesario en un hospital, y en la parte anímica también cuenta bastante, doctor. Muchísimo. Cuando un paciente puede ya recuperarse en casa, seguramente estará mejor acompañado de su familia, ya digamos aislado, pero de una manera diferente, ¿no? Que en el hospital donde prácticamente no pueden ver a nadie. Y particularmente con motivo de COVID-19, en donde en todo el mundo los protocolos pues han marcado el que no pueden ocurrir visitas familiares a estos pacientes por motivos de seguridad. Entonces, efectivamente, Belén, lo has dicho con mucha puntualidad, son pacientes que están ansiosos por ver a su familia, son pacientes que han sido altamente impactados desde el punto de vista anímico, y son pacientes que quieren estar rodeados de sus seres queridos de igual manera. Entonces, todo eso se toma en consideración para que lo más pronto posible el paciente esté de regreso en casa, pero insisto, con medidas de mucha seguridad. Doctor, cuando un paciente está transitando por esta enfermedad de manera moderada, digamos acercándose a grave, pero sin tener que estar en terapia intensiva o ser intubado, ¿cuánto tiempo en promedio es lo que permanecen los pacientes en los hospitales? Bueno, efectivamente, cuando el paciente no requirió intubación endotraqueal, la estancia hospitalaria promedio es de 8 días, promedio. Hay pacientes que pueden estar solamente 3 días porque mejoran muy rápido su saturación, su capacidad respiratoria, porque muy pronto entraron en control de sus enfermedades coexistentes o preexistentes, y son pacientes que incluso eventualmente en casa, con oxígeno suplementario, pueden completar ese periodo de atención en la fase aguda, si existen las condiciones para que haya buen monitoreo. Entonces, pero el promedio, Belén, en un paciente no crítico es de 8 días. En un paciente crítico esto es muy variable, depende mucho de la gravedad de la patología, del paciente y sus comorbilidades, de la edad del propio paciente, de los llamamos score pronósticos de ingreso, que nos sirven para identificar el pronóstico, y también depende, Belén, de si lamentablemente el paciente tiene alguna complicación intrahospitalaria. La más frecuente de ellas es la neumonía asociada a ventilador. La neumonía asociada a ventilador, habitualmente por bacterias del ambiente hospitalario, que frecuentemente son bacterias con mayor resistencia a los antimicrobianos, y esto evidentemente modifica la estancia hospitalaria de un paciente. Entonces, el paciente crítico es un paciente que puede tener estancias muy variables, frecuentemente muy prolongadas, en ocasiones ya no tanto directamente por la enfermedad que los llevó a una unidad de terapia intensiva, sino en ocasiones por alguna complicación nosocomial adicional.
Claro. Doctor, antes de irnos a la pausa, nos preguntan, y es un tema que usted también ya lo había abordado aquí en otras ocasiones, ¿qué tan necesario se hace aplicar de nueva cuenta una prueba de PCR antes de dar de alta a un paciente? Mira, qué interesante, Belén, porque hemos hablado hasta este momento de algunos parámetros básicos para tomar la decisión de dar de alta médica a un paciente. Este otro aspecto, diríamos, es un criterio para darlo de alta desde un punto de vista epidemiológico. Porque la gran pregunta es, doctor, ¿en qué momento yo ya no tengo riesgo de transmitir la enfermedad a otras personas? Y la gran pregunta también de parte de los pacientes o de su familia es, ¿se tiene que volver a realizar una prueba de PCR para identificar que ya haya negativizado y entonces ya pueda dejar el confinamiento, por ejemplo? Primero, una nueva prueba de PCR no es un factor determinante para el alta hospitalaria. Hay que decirlo con esa claridad. Sí lo es en algunos pacientes para el desconfinamiento, y ahorita voy a ese punto. Pero empecemos por lo más sencillo y que ha sido definido por agencias internacionales de nueva cuenta, como la propia Organización Mundial de la Salud, los Centros para Control de Enfermedades en Atlanta, en los Estados Unidos. 1. Aquel paciente que fue asintomático, evidentemente tuvo una prueba de COVID positivo a través de RT-PCR en exudado nasofaríngeo, ese paciente, cumpliendo 10 días a partir de la prueba inicial, puede dejar el confinamiento, puede dejar el aislamiento y no necesita realizarse una segunda PCR de control. Número 2, otro escenario, el paciente que tiene poca sintomatología. Ese paciente tiene entonces un inicio de la sintomatología y tiene un momento de realización de su PCR en exudado nasofaríngeo. Bueno, de igual manera, si ha cumplido 10 días a partir del inicio de la sintomatología, pero tiene ya por lo menos 24 horas sin tos y sin fiebre, y por supuesto sin fiebre de forma espontánea, no utilizando medicamentos para la fiebre, entonces ese paciente también puede dejar el confinamiento y no necesita realizarse una segunda PCR. Es muy diferente los pacientes graves que estuvieron en el hospital. Es muy diferente el paciente crítico que estuvo en el hospital. En estos pacientes, Belén, el tiempo de permanencia, digamos, se duplica a 21 días. En lugar de 10, son 21 días. Asumiéndose la posibilidad de que son pacientes que han tenido mayor carga viral en el tracto respiratorio. En estos pacientes sí es recomendable, ojo, la realización de una siguiente PCR, pero en aquellos inmunosuprimidos. Por ejemplo, los pacientes con VIH, los pacientes con cáncer que se encuentran también en quimioterapia, los pacientes con enfermedades reumatológicas que han requerido por meses o años de inmunosupresores. Esos pacientes que son inmunosuprimidos son en este momento a los únicos que sí considera la Organización Mundial de la Salud y los Centros para Control de Enfermedades para la realización de una segunda prueba, porque en ellos sí se ha encontrado el que podría haber permanencia durante un periodo un poco más largo de tiempo de virus viables en el árbol respiratorio particularmente. Pero las dos primeras categorías, Belén, es muy importante repasarlas aquí, porque, fíjate,
un escenario del cada día, y lo digo de forma muy rápida. Nos quejamos, mucha gente, y con justa razón, del tema de la reactivación de la economía, ¿sí? Algo que le ha dolido muchísimo a la humanidad en este momento. Sin embargo, muchos países han marcado como protocolo para que una persona se vuelva a reincorporar a su trabajo, el que debe llevar una segunda prueba de PCR para poder ser reincorporado a sus labores, cuando estos criterios a nivel internacional ya han cambiado. Ese paciente, si fue asintomático, solamente requería 10 días de aislamiento, ya no necesita una nueva PCR, ya puede volver a trabajar. El paciente con pocos síntomas, 10 días y ya puede volver a trabajar. Que si deben seguirse protegiendo, sí, por supuesto. Ellos, también sus compañeros de trabajo, y en el ámbito laboral deben seguir manteniendo los 2 metros de distancia entre persona y persona y todas las medidas sanitarias de las que hemos hablado, el lavado frecuente de las manos, etcétera. Claro que sí, porque aunque posiblemente hayan desarrollado inmunidad, como no sabemos cuánto tiempo va a durar esta inmunidad, qué tan fuerte va a ser esa inmunidad, sobre todo si fue un paciente asintomático con muy pocos síntomas, hay que seguirse protegiendo, pero ya puede volver al trabajo. Hay personas que todavía a los 2 meses les están haciendo prueba de PCR, otra prueba de PCR, otra más, les resulta positiva y no les permiten regresar a sus actividades, a sus trabajos, cuando eso es un error por lo siguiente, porque esas PCRs son positivas porque lo que se está detectando es un fragmento de RNA viral, pero no el virus íntegro, no el virus vivo, y esto se ha demostrado en estudios de investigación ampliamente difundidos en el mundo. Claro, este virus vivo que es altamente contagioso, no cuando quedan ya algunos residuos, digamos, del virus. Correcto. Doctor, interesantísimo esto que nos acaba de explicar. Vamos a ir a la pausa, pero retomamos para, sobre todo para plantear algunos cuestionamientos. Vamos a la pausa. La Organización de las Naciones Unidas confirma algo que ya sabíamos y que ha quedado demostrado a lo largo de todo este tiempo, pero que vale la pena insistir. El mundo no estaba preparado para una pandemia como COVID-19 y no lo está para otra futura pandemia. El enorme impacto financiero de la pandemia de COVID-19, con un costo de varios billones de dólares y humano, con casi 1 millón de fallecidos hasta ahora, evidencia que el mundo no estaba preparado para una emergencia sanitaria como esta y que no puede permitirse el lujo de no volver a estarlo cuando llegue la próxima epidemia. Así lo advirtió el nuevo informe de la Junta de Monitoreo de la Preparación Mundial, un órgano independiente de supervisión y rendición de cuentas para garantizar la preparación ante las crisis sanitarias mundiales. El estudio titulado Un mundo desorganizado afirma que el planeta no estaba preparado para la probabilidad muy real de que una pandemia mortal se extendiera por todo el mundo, matando a millones de personas. El documento ofrece una dura crítica de la respuesta mundial a la COVID-19 y la califica como un fracaso colectivo al no haber tomado en serio la prevención, la preparación y la respuesta ante una pandemia y al no haberle dado la prioridad correspondiente. Además, destacó que pese a los esfuerzos de muchos líderes por aplicar medidas tempranas basadas en la ciencia, las investigaciones y las buenas prácticas, la falta de rendición de cuentas por parte de los dirigentes dio lugar a cada vez más profundo déficit de confianza que obstaculiza los esfuerzos de respuesta. El documento expuso que la pandemia del nuevo coronavirus dejó al descubierto la incapacidad colectiva para poner en práctica de manera escrupulosa las medidas de prevención, preparación y respuesta ante pandemias y para darles el carácter prioritario que les corresponde, informó Rocío López Fonseca. En Argentina está nuestra compañera Claudia Durán, periodista de Señal U Mendoza. Ella nos presenta el siguiente reporte.
Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Desde Argentina les informamos los últimos datos vinculados con la pandemia. En nuestro país, 565.000 personas contrajeron COVID-19 y 11.710 fallecieron por coronavirus. El gobierno está muy preocupado por lo que sucede en el interior del país, en unas 10 ciudades distribuidas en distintas provincias como Santa Fe, Mendoza, donde estoy en estos momentos, Tierra del Fuego, Córdoba, Jujuy y Río Negro. Ciudades que han tenido un crecimiento de contagios de manera significativa en las últimas semanas, y también hay que decir que lamentablemente ha crecido el número de muertes en el interior del país. En relación a lo que sucede en Capital Federal y el área metropolitana de Buenos Aires, debemos decir que los gobernadores de esos distritos están analizando una mayor apertura porque entienden que la gente, la población está agotada, por un lado, del aislamiento que ha sido mucho más estricto en esa zona por el crecimiento de casos que se dio desde el inicio de la pandemia, y ya están analizando, si bien ya se han dado algunas aperturas, sobre todo en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, se está analizando ya empezar el inicio a una nueva fase. También hay que tener en cuenta que el gobierno nacional está trabajando en los distintos protocolos que harían o provocarían el regreso de los vuelos de cabotaje, es decir, entre las provincias a partir del mes de octubre. No hay una fecha concreta, pero hablan del retorno de este servicio sumado a la posibilidad del transporte de larga distancia, que está absolutamente paralizado desde el inicio del mes de marzo, con todo lo que esto significa como consecuencias económicas. Datos importantes para tener bien presentes, porque en las últimas horas también se hablaba de las consecuencias de la pandemia, de cómo está afectando a los distintos sectores, que si bien, incluso lo decíamos en el informe anterior que tuvimos con ustedes, había señales de reactivación, pero la realidad es que la economía familiar está muy golpeada, que muchas familias están recibiendo asistencia del Estado y que esto provoca que no se dinamice la economía porque el consumo no se logra reactivar. Otro de los datos es que distintas provincias han empezado a retornar a las aulas. En el caso de la provincia de San Juan hubo un retorno que después hubo que hacer marcha atrás porque hubo un aumento de los contagios en esa provincia. Y sí, esta semana volvían a las aulas unos 13.000 alumnos de la provincia de La Pampa, alumnos que han tenido por ahí problemas con la virtualidad o la modalidad que se aplicaba en la educación durante el tiempo de pandemia, haciendo hincapié en los que han estado más alejados de esa situación por distintos inconvenientes, porque no tienen acceso tal vez a la tecnología necesaria para poder cumplir con las clases virtuales. Bueno, el foco desde el Ministerio de Educación de la Nación está puesto primero en esos alumnos, en priorizar la educación para aquellos que han quedado un poco rezagados. Este es el panorama aquí en la Argentina. Reportó para ustedes desde Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, Claudia Durán, para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Claudia, y por supuesto un saludo, un abrazo a quienes nos ven a través de las televisoras públicas en Argentina. Doctor, regresamos con el tema que hoy nos ocupa y tiene que ver aquellos señales, signos que toman en cuenta los médicos, las enfermeras, el personal médico para dar de alta a un paciente que se está recuperando por COVID-19. Esta última parte que nos explicaba, por demás interesante, si es necesario o no aplicar una nueva prueba de PCR. Depende, sería la respuesta. Sí, por supuesto. En aquellos pacientes graves, doctor, es pertinente y sí, sobre es todo, conveniente. Esto último que usted mencionaba, doctor, quisiera retomarlo porque quizá no nos ha quedado del todo claro. ¿Por qué hay pacientes que después de haber pasado los 14 días que se supone permanece el virus en el cuerpo, siguen dando positivo a PCR? No lo comentó muy de pasadita al final, pero me parece que vale la pena retomarlo, doctor. Sí, cómo no, Belén. Si fueron pacientes con pocos síntomas o fueron pacientes incluso asintomáticos, la persistencia de una prueba positiva no necesariamente significa persistencia del virus como tal. La prueba de PCR detecta RNA viral y al detectar RNA viral, puede encontrarse como fragmentos ya residuales, para decirlo de una forma sencilla, en las vías respiratorias.
más ya no el virus vivo, infectante, replicando. Por ese motivo, entonces, hay pacientes que tienen una prueba adicional, por ejemplo, a los 15 días de la inicial, la tienen positiva y luego se realizan una 15 días después de nueva cuenta positiva. La gran pregunta fue entonces, ¿estos pacientes son infectantes? Se hicieron diversos estudios y se encontró que no son virus infectantes los que dan la prueba positiva de estos pacientes que tienen persistentes PCRs. Sí, en algunos pacientes que tuvieron la enfermedad grave y en algunos pacientes, comentaba antes, con estados de inmunosupresión, como enfermedades crónicas preexistentes, ejemplo, el paciente con cáncer que recibe quimioterapia, etcétera. Estos pacientes sí constituyen una excepción a la regla, de que para el desconfinamiento, para dejar el aislamiento, requieren de una prueba negativa para hacerlo con una mayor seguridad, porque en estos pacientes sí se ha identificado una mayor persistencia viral y algunos de estos pacientes incluso se han identificado como pacientes superinfectantes. Se les conoce así porque se ha encontrado que pueden infectar a un número mayor de personas, porque están expeliendo una cantidad mayor de virus del árbol respiratorio, pero son la gran excepción. Los pacientes que ni siquiera requieren una hospitalización caen dentro de las primeras categorías. 10 días de sintomatología siempre y cuando ya no exista ni fiebre ni tos en las últimas 24 horas, o los que fueron asintomáticos 10 días a partir de la primer PCR. Y entonces pueden dejar el aislamiento sin riesgo de estar transmitiendo a otras personas, y esos pacientes, la Organización Mundial de la Salud, los CDC de Atlanta no recomiendan una segunda prueba. Muy bien, doctor, vamos a hacer nuestra última pausa. Regresamos para entrar prácticamente ya a conclusiones. La pausa, volvemos. Todavía es un tema a debate, a discusión. ¿Qué pasa con los niños y COVID-19? Mire, pues un estudio reciente demuestra que niños de guardería podrían estar contagiando a sus familias. Partiendo de la idea que los niños transmiten el SARS-CoV-2 en entornos escolares, ahora se demostró cómo contagiaron a otros. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos documentaron cómo 12 niños adquirieron la COVID-19 en 2 guarderías. 3 de ellos no tuvieron síntomas. Luego, transmitieron el virus a 12 de los 46 contactos fuera de la guardería, incluyendo padres y hermanos. Incluso uno de los padres fue hospitalizado. Para comprender mejor la transmisión de los niños pequeños, se revisaron retrospectivamente los datos de rastreo de contactos recopilados de 3 brotes de COVID-19 en instalaciones de cuidado infantil en el condado de Salt Lake, Utah, del 1 de abril al 10 de julio de 2020, para explorar las tasas de ataque y los patrones de transmisión. La guía de los CDC para los programas de cuidado infantil recomienda el uso de máscaras faciales, particularmente entre los miembros del personal, especialmente cuando los niños son demasiado pequeños para usar las mascarillas, junto con la higiene de las manos, la limpieza y desinfección frecuentes de las superficies de alto contacto y quedarse en casa cuando están enfermos para reducir la transmisión. Los datos detallados de rastreo de contactos muestran que los niños pueden desempeñar un papel en la transmisión en los entornos de cuidado infantil a los contactos del hogar. Los niños menores de 5 años no deben usar mascarilla, indicaron la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF el 25 de agosto, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth Ortiz. Vamos ahora a Chile. Edith Venegas, periodista del canal 9 Bio Bio, nos presenta la información.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Edith Venegas desde Chile para informarles sobre los últimos detalles y avances del COVID-19 en nuestro país. Hay mucha preocupación, las autoridades están atentas a lo que vaya a pasar. Durante los próximos días en nuestro país se comienzan a celebrar las fiestas patrias a partir de este jueves, 17 de septiembre por la tarde. Son distintas las medidas que se han tomado para frenar los brotes que puedan surgir, sobre todo en varias regiones donde las cifras han ido subiendo y han alarmado y preocupado a la ciudadanía y por supuesto de manera muy especial a los especialistas y a los servicios médicos que atienden en los distintos hospitales de nuestro país, que han estado a punto de colapsar, al borde de llegar al límite de su capacidad hospitalaria. Es el caso de lo que ha pasado en la región del Biobío, en la región de Magallanes, también más al sur de nuestro país. Hay mucha preocupación con lo que pasa en el centro, en la región del Maule y especialmente en la región metropolitana, donde los casos han ido bajando. Sin embargo, preocupa lo que pueda pasar para estas fiestas patrias. Recordemos, yo les había contado de este plan que se llama Fondéate en tu casa, un juego de palabras que tiene relación con las fondas, una actividad muy tradicional durante estos días en Chile, pero también con esconderse, con resguardarse al interior de los hogares. Este plan va a permitir que en muchas comunas se pueda adquirir un permiso que me permita trasladarme a la casa de algunos familiares, una medida bastante polémica que finalmente terminó por descartar este permiso en el caso de las comunas que estén en el paso 1, es decir, en cuarentena. Aún así, permanece la polémica y hay mucha preocupación con respecto a cómo se va a desarrollar también la trazabilidad de los casos que puedan surgir a partir de las celebraciones de fiestas patrias en nuestro país. En cuanto a las cifras, en Chile ya van 1.536 casos diarios en el día de hoy y el total de casos en Chile es de 437.983 casos de personas con COVID-19 en nuestro país. Hay que decir que de este número, 15.999 son casos activos y más de 400.000 son casos recuperados. El número de fallecidos en Chile ya superó los 12.000 casos, ya van 12.040 personas que han fallecido producto del coronavirus en nuestro país. Muchas gracias, Edith Venegas. Muy interesante también estas medidas que hoy por hoy se retoman en varias regiones de Chile a propósito de esta pandemia que sigue sin dar tregua, con mejores números por ciertos momentos, doctor, pero luego de nueva cuenta con brotes que preocupan y entonces hay que volver a cerrar. Es decir, es un tema que no podemos decir para nada que esté controlado, doctor. De hecho, la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada por Europa en este momento, Belén. Europa está teniendo una recaída epidemiológica significativa. Se considera que el retorno a clases ha sido uno de los factores que han generado de nueva cuenta incremento en los números de transmisión comunitaria, porque efectivamente la cápsula que presentó Elizabeth Ortiz es referente a una publicación de hace escasos 3 días sobre la dinámica de transmisión de SARS-CoV-2 a partir de niños que posiblemente adquirieron la enfermedad en la escuela y que luego la transmitieron a adultos en sus casas, ¿no? Particularmente a sus padres. Entonces, aunque en general estudios previos habían demostrado una disminución en la transmisión o una menor eficiencia en la capacidad de transmisión de SARS-CoV-2 de los niños comparado con los adultos, pero este estudio sí nos está mostrando que los niños tienen la capacidad de transmitir la enfermedad y lo que está ocurriendo entonces en algunos países europeos, en Israel también, que por cierto tuvieron que cerrar de nueva cuenta las escuelas, Israel, porque se dieron cuenta que había sido muy coincidente el rebrote con ese fenómeno de la reapertura escolar. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Sí, y luego, doctor, por ejemplo, nos enteramos de casos como Alemania, se lo contaba una persona cercana con un niño en edad escolar, donde me dice que a partir de este regreso a la escuela, los niños ya están regresando a sus grupos habituales, completos, no están utilizando mascarilla dentro de las aulas, solamente en pasillos y en el área de recreo. Decisiones que
están tomando cada uno de los países con criterios que considera cada uno que deberían de ser así, doctor. En esta mesa hace algún par de semanas platicamos de algunos criterios internacionales que a mí me gustaría que volviéramos a repasar en algún momento, Belén, y lo comento porque ya mucha tendencia de los países de América Latina también va hacia allá, hacia el retorno a las escuelas de manera presencial. Y yo creo que hay protocolos internacionales muy interesantes que se podrían implementar, pero por principio de cuentas, todas esas publicaciones hablan de que el retorno presencial a actividades escolares en todos los niveles educativos es impensable si la curva epidemiológica no está en franco descenso y preferentemente en lo que conocemos como la fase de mitigación completa de la pandemia. Entonces, empecemos por eso, pero luego repasemos otras medidas como, por ejemplo, la modalidad híbrida de las actividades escolares, la implementación de espacios abiertos para la actividad escolar, es decir, por ejemplo, canchas que se utilizan, por supuesto, para actividades deportivas, utilizarlas para actividades escolares al aire libre puede haber mucho menos riesgo de transmisión de la enfermedad, y la implementación de espacios que estuvieran subutilizados en las escuelas para que entonces haya mayor oportunidad de espacio entre persona y persona y con ello menor riesgo de transmisión. En fin, hay muchas cosas descritas muy interesantes que creo que valdría la pena repasar de nueva cuenta. Me parece que sí, doctor. Pues antes de despedirnos y muy brevemente, doctor, un paciente que ha sido dado de alta de un hospital necesita continuar siendo monitoreado en casa. Sí, Belén, sí necesita por varias razones. Dijimos que se va a su casa de alta ya teniendo oximetrías preferentemente por arriba de 92, sin oxígeno suplementario, pero algunos pacientes pueden tener oxígeno suplementario unos días más. Por ese motivo requieren supervisión, monitoreo. Número 2, los pacientes, recordemos que muchos tienen comorbilidades. Hay que seguir haciendo mediciones de su glucosa, de sus presiones arteriales, para seguir manteniendo ese adecuado control. Número 3, hemos comentado aquí que un alto porcentaje de los pacientes están desarrollando fibrosis pulmonar en menor o mayor grado, y eso implica continuar el monitoreo en casa por algún tiempo. Finalmente, hay que decirlo con esa claridad, estuvo en un ámbito hospitalario, aunque es muy raro, pero un paciente puede irse a su casa llevando durante un periodo de incubación una infección nosocomial, una infección hospitalaria. También eso hay que recomendar a las personas que siga monitoreando sobre todo su temperatura. Ante algún signo de alerta de que el paciente volvió a bajar su saturación de oxígeno, descompensó presión arterial, glucosa, o empezó a tener de nueva cuenta fiebre, ese paciente debe ser personalmente revisado de nueva cuenta por el profesional de la salud que estuvo a cargo o por la institución que estuvo a cargo del paciente. Doctor, porque como lo dijimos también en alguno de nuestros programas, lamentable y tristemente hay pacientes que una vez que fueron dados de alta tuvieron que volver al hospital. Efectivamente. Y eso, bueno, obedece a que hay un seguimiento, un monitoreo, y si un paciente de nueva cuenta está enfermando o agravando, entonces es importante que regrese al hospital a la atención médica. Doctor, pues se nos terminó el programa, muchas gracias por habernos acompañado. Nos quedó una pregunta en el tintero, pero seguramente la podremos responder en un siguiente programa, porque tiene que ver con este seguimiento a los pacientes. ¿Qué pasa con la salud mental de un paciente que ha tenido COVID-19? Algo que conocemos muy bien como estrés postraumático. ¿Qué sucede
cuando esto ocurre en un paciente que ya fue dado de alta. Esto seguramente será un tema para abordarlo en una siguiente ocasión. Qué gran pregunta, muy, muy importante. Hagámoslo cuanto antes, por favor, sí. Gracias, doctor. Muchas gracias, Belén. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión, disculpen usted, de Coronavirus, la pandemia. Por cierto, mañana estaremos celebrando nuestro programa número 200. Y decimos celebrar porque aunque se trata de un tema generalmente doloroso, ha sido un gran esfuerzo de muchas personas por llevar hasta usted este programa cuyo único interés es informarle de manera oportuna, con las voces más calificadas en el tema, sobre lo que está ocurriendo hoy por hoy con esta pandemia en el mundo. Así que lo invitamos especialmente para que nos acompañe el día de mañana. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.